Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer para mí estar acá. Para quienes no me conocen, yo empecé a militar a los 14 años en un partido verde en Barcelona y trabajé con el Partido Verde en el Parlamento Europeo 3 años y fui al COP15. Así que son temas, hace 10 años, me siento re vieja cuando digo eso, tengo al bebé arriba, así que también fui madre, todo mezclado. Bueno, así que muchísimas gracias, gracias Gaby y al equipo por organizar estas jornadas. Para mí también como economista siempre sentí que en Argentina el tema de cambio climático, quizás no entre los que estamos en esta sala, pero cuando uno empieza a hablar con otros colegas economistas y aquellos preocupados por el desarrollo del país y con los que compartimos una agenda como la justicia social, siempre el cambio climático, siempre los problemas medioambientales son o suelen referirse como un problema de segunda, ¿no? Bueno, resolvamos el tema de la industria, resolvamos el tema del trabajo, resolvamos el tema de la pobreza y no importa si nos llevamos puesto el medio ambiente, ¿no? Y romper un poco eso es, yo creo, nuestro deber. Creo que en ese sentido, desde el movimiento feminista, las mujeres también hemos tenido que lidiar con eso de, bueno, está bien, que no las maten, pero la de paridad es algo, después vamos viendo, ¿no? Primero intentemos que no las maten, pero paridad ya, entonces tuvimos que dar la batalla, creo, las compañeras con el grupo Sororo que han conseguido tener una ley de paridad, que vamos a tener paridad en el Congreso que viene, justamente pusieron primero, es la discusión del huevo y la gallina, ¿no? Bueno, primero tengamos mujeres en las cámaras y vamos a poder revertir que no nos maten en la calle, tener menos violencia. Creo que con el tema medioambiental pasa lo mismo, ¿no? Es imposible hablar de un modelo de desarrollo sostenible y de eliminar la pobreza si no hablamos del clima, si no hablamos del impacto medioambiental, si no cuestionamos cómo nos vamos a desarrollar y para dónde, ¿no? En este sentido, 3 premisas que un poco creo que se viene diciendo en la mesa, ¿no? Visibilizar, educar, transformar, ¿no? Y también tomadas del movimiento de mujeres, ¿no? Visibilizar, lo decía Celeste, las mujeres hemos tenido que dar una gran lucha para visibilizar la discriminación hacia nosotras y lo que sucede. Bueno, en temas medioambientales también. Yo creo que ahí necesitamos darnos una política para que el INDEC empiece a reflejar un poco más qué es esto del impacto medioambiental sobre nuestras vidas. Tenemos la gran oportunidad en el censo del 2020 para incorporar preguntas y medidas específicas a nivel de todo el país, porque también reconozcámoslo, las cifras que tenemos generalmente reflejan una población urbanizada y no entran necesariamente los encuestadores a los barrios más carenciados. Entonces necesitamos incorporar indicadores en el censo que nos reflejen cuál es la calidad de vida de la mayoría de la población. Para decirlo sencillo, solamente se le pregunta si viven cerca de un basural y si se inunda de vez en cuando. No se pregunta sobre calidad de aire, no se pregunta sobre agrotóxicos, no se pregunta sobre enfermedades nocivas. Los censos nuestros, que se hace cada 10 años, no incorpora ese tipo de preguntas, al igual que las mujeres luchamos porque se incorporen preguntas sobre el uso del tiempo. Digo, tenemos la oportunidad en el censo 2020 para incorporar otras políticas, ¿no? Sobre educar, desde el movimiento de mujeres hemos conseguido avanzar con la ESI. Bueno, creo que Les Jóvenes y todos los movimientos de jóvenes por el clima también están avanzando con el tema de educar en medio ambiente. Eso es algo que lo tenemos que llevar a política pública, que lo tenemos que institucionalizar para que todas las escuelas públicas, privadas, tengan una educación sobre el clima, para que nadie pueda negar que el cambio climático es un fenómeno antropocénico, es culpa del modelo de desarrollo que tenemos y de las formas de vida. Y en términos de transformar, me parece que muchas cosas se están diciendo de políticas públicas. Yo comparto la necesidad de que los temas ambientales, al igual que el feminismo, no queden excluidos en una secretaría, sino que sean temas transversales.
de todo el Poder Ejecutivo, de los diferentes ámbitos del Poder Ejecutivo, también del Legislativo, del Judicial, pero también ciudades y provincias. Las ciudades tienen mucho que ver sobre cómo mitigar y cómo reducir los efectos del cambio climático, principalmente en transporte. Es imposible que sigamos hablando de mitigar y de reducir las emisiones de CO2 si no hablamos de un transporte sustentable. La Argentina tiene dimensiones inmensas, pero está altamente concentrada en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Es deficiente el sistema de transporte público que tenemos. Tenemos que, digamos, pasar del auto a más tren, a más tranvía, a mejor comunicación y como, bueno, evidentemente empecé por las ciudades, pero uno, ¿no?, piensa globalmente y actúa localmente, ¿no? Una premisa básica, pero también necesitamos tener una mejor política internacional sobre esta gobernanza global que hablaba Homero antes. El fin de semana se realiza la reunión del Grupo Puebla, acá Alberto Fernández estuvo en México. Creo que ese es un foro progresista el cual debe tomar la agenda de medio ambiente. Reconozcámoslo, es un fracaso que América Latina no pueda celebrar la cumbre del COP25. Jair Bolsonaro rechazó hacerla, Chile por el conflicto que está teniendo, positivo en el sentido de que las clases populares están saliendo a la calle a pedir derechos, pero extremadamente negativo por la reacción que está teniendo su presidente. Es un fracaso que América Latina, con la importancia que tiene para el medio ambiente a nivel global, no pueda hospedar la cumbre del COP25. Debería ser una prioridad para los gobiernos progresistas, gracias, que empiezan a gobernar con esta nueva ola que ha traído el Frente de Todos, de Todas, de Todes a la Argentina. Tiene que ser una prioridad que el próximo COP se haga en América Latina y con una agenda. Insisto, creo que el Grupo Puebla, que va a tener una agenda de desarrollo, tiene que salir del extractivismo por la justicia social y por todo lo que conlleva. Termino con una reflexión para poder tener más tiempo de debate. Las feministas decimos no hay justicia social sin feminismo. Bueno, tampoco hay justicia social sin justicia intergeneracional, sin incorporar a las generaciones futuras en nuestro concepto de justicia social. Empecemos a elaborar esas premisas para que cada política pública sea feminista y sea sustentable medioambientalmente. Muchas gracias. Yo quiero, hacía reflexión antes al Grupo de Puebla como un hecho histórico o como lo que está sucediendo ahora y quería nombrar dos elementos más en los cuales creo que tenemos que meter esta agenda de medio ambiente. Uno es los equipos de transición y el otro es el llamado al pacto social. Creo que todo lo que estamos cultivando acá me parece que lo tenemos que introducir con calzador, como sea, en esos dos elementos. El tema de los equipos de transición, justamente porque saben que el eje central que estamos discutiendo hoy en nuestro país es justamente de dónde salen los dólares, ¿no? Cómo salir de esta crisis quiere decir de dónde producimos esos dólares y dónde sustituimos dólares, ¿no? De allí la importancia de la reflexión sobre que empecemos a producir más alimentos, porque también quiere decir que no volvamos a importar alimentos, algo que volvió a suceder en nuestro país, ¿no? Digo, generar dólares quiere decir exportar más, pero quiere decir consumir mejor lo que producimos también en nuestro país. Y ahí yo creo que tenemos que introducir el tema medioambiental y lo ligo también con lo del pacto social para no esquivarle el bulto, si quieren, a lo de vaca muerta, ¿no? Yo creo que vaca muerta es un conflicto en donde hay intereses contrapuestos, pero me parece que tenemos que pensarlo si sirve de alguna manera para generar los dólares a corto plazo, para también financiar una transición energética hacia la sustentabilidad en el mediano, corto y largo plazo. Otro tema en el cual no se debate desde la energía es el tema también de la energía atómica, ¿no? Acá hay un consenso generalizado, hay que ver qué pasa con las centrales, con la energía atómica, hay que ver qué pasa con esas centrales nucleares, qué pasa con esos residuos, cómo se gestionan y digo, insisto,
necesitamos combinar la generación de soberanía e independencia, soberanía nacional e independencia económica con la sustentabilidad en el tiempo de esta soberanía, ¿no? Yo soy de las que creo que los combustibles fósiles son pan para hoy, hambre para mañana, por supuesto. Ahora, ¿nos sirve para tener transferencia tecnológica, por ejemplo, eso a corto plazo y anclarlo con industria nacional y con determinados recursos y después cómo? Tema agroquímicos. Bueno, podemos pensar, tenemos industria de agroquímicos nacionales, podemos pensar aunque sea una transición que dejemos de lado Monsanto, pasar a agroquímicos nacionales y después pasar a una agricultura sustentable, en qué lugares, cómo, mientras tanto seguir exportando ciertos commodities combinado con mayor cantidad de tierras para la producción. ¿Qué hacemos con las, yo tuve la oportunidad de recorrer Mendoza, Córdoba, Santa Fe, los productores, los pequeños productores están muy golpeados por esta crisis, pero también necesitan infraestructura. O sea, no se soluciona diciendo, bueno, con lo que consumimos acá ya está, punto, fin del comunicado. Necesitamos trenes, necesitamos ver cómo los integramos, y todo eso quiere decir que necesitamos dólares, porque dejemos de ser ingenuos. Si queremos tener trenes en toda la Argentina, necesitamos generar los dólares para poner esa infraestructura. ¿De dónde generamos esos dólares? Bueno, es todo un colador, ¿no? Un conflicto de intereses constante. Yo creo que tenemos la oportunidad en un momento histórico, inédito prácticamente en la historia reciente de nuestro país, de que haya por un lado un equipo de transición y que se esté hablando de pacto social. Por tanto, tenemos una oportunidad de poner estos temas. No me quiero olvidar, el COP es justo cuando cambia el gobierno acá, del 3 al 13 de diciembre. Quizás debe ser parte de los equipos de transición abordar qué va a decir la Argentina en Madrid, qué propuestas va a llevar y cómo queremos estar también representados para que vaya parte del equipo del gobierno electo, del equipo de Alberto, a Madrid a representar los intereses del gobierno que entra y por tanto los intereses del conjunto de los argentinos. Muchas gracias.